Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Sabe Dios dónde nos están escuchando, Cami? ¿Te puedes quitar la mascarilla? Porque ya tenemos, ya no tenemos invitados. No tenemos invitados con nosotros. Sí, esto del COVID, ahora quito la mascarilla. Ahora quito la pongo. Es la 1:08 de la mañana. Ahora hay que empezar a marcar hora española. Ahora es cuando viene el lío. Hora española. Ahora es cuando viene el lío. Vale. Macho. A ver cómo hacemos para no perdernos, porque van a empezar a pasar que si horas para adelante, que si horas para atrás. Nada, no pasa nada. Yo, según vayan entrando los invitados, les voy a ir preguntando qué hora es, a ver si hemos acertado con alguna. Pero bueno, vamos allá. Dale al invitado que entre en la puerta. Tenemos ya con nosotros a Guillermo Zamora. Muy buenas noches, muy buenas tardes, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Acá son las 8:10 de la noche en la Patagonia Argentina. Ni más ni menos, macho. Bueno, pues estamos aquí cuando son la 1:10 en la España peninsular. Y seguimos después de 8 horas de programa. 8 horitas, aquí llevamos. Estamos en este maratón solidario que hemos organizado para recaudar fondos para el Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña. Y claro, son 8 horas. Aquí a la 1 de la noche la gente le da por irse a la cama en España. Aparte a pesar de ser un sábado. Aparte de que también porque a partir de la 1 se cierra todo. El COVID cierra todo. Exactamente. Y entonces pues nos quedamos para casita y decimos, ¿y ahora con quién hablamos? Pues nada, tiene lo bueno el mundo es que es redondo y entonces vamos avanzando y siempre encontraremos a alguien despierto. Entonces, ¿a quién hemos engañado al primero? A Guillermo Zamora. Bueno, vamos allá. Guillermo Zamora es abogado y está al frente de un proyecto que hemos descubierto precisamente en la investigación de preparar este evento, este maratón. Descubrimos un proyecto que hay en Sudamérica muy interesante y al frente del que está este hombre, que es el derecho informático, y con él vamos a hablar, punto 1, porque nos va a contar cosas muy interesantes, y punto 2, porque es que se ha prestado, o sea, que es que ha sido decirle, oye Guillermo, el easy enterito para adentro, y ya vean ustedes qué gente más maravillosa hemos descubierto al otro lado del charco. Vamos a hablar con Guillermo de derecho informático, ¿vale? De derecho TIC, de las tecnologías y el derecho. Ya ha salido en esta lo que llamamos de programa, ya ha salido un poquito. Sí. ¿Vale? Pero vamos a profundizar un poquito más. No sé si vamos a profundizar, pero sí vamos a conocer otros puntos de vista. Nosotros llevamos un tiempo hablando en Atlantis, como toca, sobre derecho, privacidad y estas cosas, pero siempre desde nuestro punto de vista, que es el de la normativa que da cobertura a Europa. Pero caramba, que es que hay otros mundos, hay otros entornos legales que nos parece interesante conocer, porque todos en este mundo global interactuamos, ¿no? O sea, la globalización, Guillermo, que nos ha traído la interconexión, ha demostrado, entre otras cosas, las enormes variables de normativa y de doctrina que hay en todo el mundo, ¿no? Sí, lo bueno que tiene, lo distinto que tiene estas cuestiones de derecho aplicado a la tecnología es la transnacionalidad, la ruptura que hay de fronteras. Estamos y no estamos al mismo tiempo en todos lados. Por un lado uno podría decir, es maravilloso esto. Estoy ahí con ustedes, sin embargo no estoy. Por otro lado, abre puertas, por supuesto, a los delincuentes. Es como el yin y el yang, ¿no? Todo lo bueno tiene algo de malo, todo lo malo tiene algo de bueno. Es un buen matiz ese. Efectivamente, uno de los grandes retos a los que se tiene que enfrentar la normativa en la materia TIC es que precisamente a lo mejor lo que en algún país puede ser un delito, en otros sencillamente no está ni regulado ni contemplado, ¿no? Ni siquiera por ahí se les han dado situaciones lo suficientemente graves como para que empiecen a pensar si es necesario o si vale la pena plantear algo por el estilo, ¿no? Plantear una legislación o una normativa. ¿Hay algún convenio internacional, como el Convenio de Budapest, donde una gran cantidad de países se han ido sumando? Países como Estados Unidos, que jamás se suman a ni un solo convenio, no aceptan tratados, no firman nada. En el Convenio de Budapest, que es el contra el cibercrimen, allí están, firmaron. A ese punto llega el temor o el cuidado
que un país como Estados Unidos ha resuelto incorporarse, y ni siquiera como miembro fundador, que tiene otro tipo de prerrogativas, sino como adherente. Perfecto. Bueno, ahí seguramente que es un problema que a ellos les afecta mucho, nos afecta a todos, el tema del cibercrimen y la ciberguerra y la situación en la que estamos todos completamente expuestos. Entonces ahí ellos posiblemente quieran liderar o por lo menos adherirse para poder defenderse, porque nos presentamos o tenemos delante una situación, yo no quiero hablar de alarmismos, pero sí nueva, en la que posiblemente tengamos todos mucho que aprender, ¿no? No sé si lo ves o que hay una situación. Sí, coincido plenamente. La necesidad de poder saber, de poder solicitar información, de requerir prueba, es tan grande en estas cuestiones que aparte no hay otra forma. O los países empiezan a poner de acuerdo en cómo combatir al delito, o van a seguir padeciéndolo para sí mismos o para terceros. Y a veces parece que nos lleva a pensar que estamos hablando de los ciberataques y enseguida nos vienen, no sé, imágenes de, cuevas extrañas en Rusia desde las que se plantea. No, muchas veces es buscar soluciones a cosas mucho más de un perfil inicialmente menos sesudo, pero sin embargo más doloroso, ¿no? Como puede ser la lucha contra la pedofilia, la lucha contra la pornografía infantil, en donde esa cooperación de instituciones como puede ser NECMEC, que están en Estados Unidos o por ahí, son fundamentales, ¿no? Y sí, porque en realidad hay un doble juego en esto. En realidad es un tema, que por ahí a la 1 de la mañana me imagino que ahí en España a la gente decir, mira que me están hablando estos tipos, están hablando se deben estar durmiendo, pero el tema que a mí por lo menos me apasiona son las cuestiones de seguridad informática. Ajá. Y los diferentes matices que se van dando con esto. Me parece maravilloso pensar cómo un país que no tiene ningún tipo de escrúpulo en meterse en la privacidad y la intimidad de los ciudadanos de otros países, como fue con el tema de Snowden, sí. Cómo ellos ahora mismo plantean, inclusive luego de haber firmado el convenio, la necesidad de decir, pero si nos piden información de nuestros ciudadanos, se las tenemos que dar también. Y sí, campeón, diría yo, ¿no? O sea, por más que ustedes tengan que brindar información, han adherido porque la necesitan. Hoy son cuestiones de necesidad. Y lo que quizás uno tendría que replantearse, los países deberían replantearse, son las necesidades que tienen. Las necesidades a nivel legislativo, las necesidades a nivel de seguridad informática, las necesidades para poder resolver conflictos o cibercrimen, o terrorismo, o pedofilia, o pornografía infantil, etc. Uh-huh. Bien, y ahora centrándonos un poquito más, si es que es fácil o si se puede hablar de localismos en todo esto de la aldea global en la que vivimos, pero existen. Claro, yo tengo, como decía antes, tengo una enorme referencia que es la normativa europea, que me parece coherente. Pues claro, pues un montón de países. Claro, yo tengo normalizado que mi país forme parte de un entorno común más grande en donde hemos cedido la capacidad legislativa a un ente superior, ¿no? Claro, pero eso por ejemplo, en Sudamérica, en temas relacionados con la tecnología y con los derechos que se han de proteger, estoy hablando de privacidad, estoy hablando de protección de datos, estoy hablando de... ¿Existe esta figura? ¿Existe esta intención? ¿Hay alguna línea similar? Sí, acá en Latinoamérica por lo menos hubo, a partir del año 2007 aproximadamente, tuvo una corriente de regulación o de dictado de normas sobre delitos informáticos. Allá creo que el primero fue Argentina, Colombia, me parece que fue el primer año, allá por el año 2007, en el año 2008, Argentina saca su propia ley de delitos informáticos y fueron saliendo como pequeños honguitos a lo largo de Latinoamérica sobre legislación específica. Ahora, el gran problema que había en esa época, del año 2007-2008, es que el conocimiento, la cualificación de aquellos que deben regular estas cuestiones no era lo suficientemente alta como para proyectar algo que
imperiosamente o necesariamente iba a estar creciendo e iba a estar cambiando. ¿Qué sucedió? En Argentina, por lo menos, me voy a referir, que es el que más conozco, del año 2008 a la fecha, hubo una sola modificación en la normativa, donde ni siquiera se modificó esa ley, sino que únicamente se agregó un artículo al Código Penal para luchar contra el grooming, un artículo contra el grooming que establece que sanciona la intención. Vale. En materia, aquellos que litigamos sabemos que regular o sancionar la intención es bastante complejo. Vale. El que con la intención o con la voluntad de algún tipo de fin sexual se contacta, cuando un adulto contactaría a un menor con la intención de... Vale. O sea, la figura ya de por sí no ayuda mucho. Y del año 2008 a la fecha, esa ley jamás fue tocada. Lo cual estamos en el año 2021. Uno dice, bueno, las leyes están hechas para perdurar, ¿no? La idea es que una ley no debe ser cambiada constantemente por un tema de seguridad jurídica. Ahora, ¿qué es lo que nos está sucediendo con las cuestiones en materia informática o tecnológica? Cuando vos estás regulando cuestiones puntuales y estás perdiendo la proyección de esa cuestión puntual, sucede que estás regulando el medio, estás sancionando el medio, no estás sancionando el tipo. Y quizás lo que se debería hacer es empezar a regular tipos, porque en esa época no existía WhatsApp, por ejemplo. Ajá. Entonces no existían las diferentes formas de fraude, no existía Tinder, no existía Twitter, recién arrancaba, Facebook no hacía muchos años que estaba, 2005 arrancó Facebook, 2005 si no me equivoco. Sí, puede 2005, ser. 2006, por allí. Sí, no había una gran penetración de las redes sociales y creo, y en esto por ello soy muy de repetirlo, el tema de entender los contextos sociales. Las leyes deben ser hechas en contextos sociales y aquí nos encontramos en que me parece que los legisladores, si bien entendían esa época, no fueron entendiendo que esto iba a cambiar. ¿Y qué va a pasar ahora cuando la inteligencia artificial crezca y tenga un impacto mayor en la sociedad? Es muy complejo, por ahí me parece, el estar planteándonos cuestiones puntuales o legislaciones cortoplacistas. Obligan al legislador a ir reformulándolos y replanteándolas. Un ejemplo claro de esa norma, de esa ley, la que es la 26388, es que sanciona el robo en despoblado y en banda. Vale. Vale. Nosotros, sin embargo, aquí en España reconozco que yo no sé a quién se le debió ocurrir hablar ya de la protección de los delitos que en nuestra Constitución del año 76, de hablar de los delitos que se cometieran en entornos informáticos. O sea, mañana por la mañana aquí en España hablaremos con Víctor Salgado, que es un abogado. Sí. Y no sé si lo conoces. Bueno, pues sí, lo conozco. Pues es una persona que además tiene un discurso muy bien preparado para hablar de esa bruja que tuvo que ser quien se le ocurriera. Yo creo que a lo mejor los padres fundadores de la Constitución nuestra tampoco tenían muy claro lo que iba, pero a veces sencillamente dejar esas pinceladas, pero claro, es tan difícil legislar a futuro. No, Guillermo. O sea, yo claro, parece que estamos acostumbrados a que la ley vaya detrás de la trampa siempre y que tenga que ser... Claro, tenemos que saber qué es lo que tenemos que legislar. Es que en realidad debe ser así, la ley debe ir atrás del delito. ¿Por qué? O sea, no es que está bien dejar que se cometa el delito que se perjudica a la gente. Claro. Lo que pasa es que si no estás regulando sobre algo que todavía no aconteció. Por eso es que es importante, entiendo yo, me parece, esto es una opinión muy personal, empezar a entender cuáles serían los tipos penales o las figuras penales o civiles, porque también esa es otra. Estamos acostumbrados a vincular o a entender que únicamente se trata de que el derecho aplicado a la tecnología es únicamente relacionado a cuestiones penales. Y también hay cuestiones de defensa al consumidor, hay cuestiones de contratos electrónicos, es decir, de comercio electrónico, cuestiones bancarias, con el home banking, con las transferencias internacionales. El delito es quizás el que mejor marketing tiene, me parece. La gente ve los hackers, ve los crackers. Los hackers son los piratas buenos, ¿no? Y los crackers los piratas malos. La gente ve las brechas de seguridad informática, los bugs, ve los errores y se empieza
hacer la cabeza, imaginar que está en presencia de todo un submundo tremendo, y por ahí, y a pensar que uno, que es un abogado que se dedica a estas cuestiones, también es un informático. Yo soy abogado, primero soy abogado, tengo algún conocimiento extra por capacitaciones que uno va haciendo, pero en sí somos abogados y tenemos que pensar en función de la norma, siempre. Es la norma aplicada a la tecnología y no regular la tecnología en sí misma, porque la tecnología es lo que va cambiando. Entonces, vuelvo a reiterar por ahí, lo que me parece que tendremos que hacer es entender los contextos sociales en los cuales se van dando las diferentes situaciones. Ir regulando tipos, sin duda, o figuras que vayan entendiendo o que se puedan amoldar más fácilmente a los diferentes contextos sociales que se van dando. Porque no solamente cambia la tecnología, también cambia la misma sociedad. En Argentina se dio el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el año 2012, creo, 2011, no recuerdo bien. Sí. Sé que por ahí anda Ana Lambrecht, que es de aquí de Argentina también, integrante de EDI, de la red. Ella por ahí después que me corrija, si no. Perfecto. Pero en el año 2012 ni soñábamos, en el año 2010 o 2008, ni soñábamos que dos personas del mismo sexo podrían llegar a contraer nupcias. Y hoy por hoy es algo totalmente normal. El contexto social ha cambiado. Está bien, eso no tiene nada de tecnología. O la gente me dirá, eso no tiene nada de tecnología, ¿qué tiene ese derecho informático? No tiene nada. Pero lo que sí tiene es un contexto social que ha ido cambiando y que impacta necesariamente en por ejemplo, en un algoritmo de inteligencia artificial que debe requerir sesgos de identidad de género, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, eso es algo que el problema es que, a ver cómo lo he explicado. Efectivamente estoy de acuerdo en que no debemos, a la norma, a la ley, a la doctrina, hay que dejarla tranquila y que no debemos estar cambiándola constantemente, pero el problema es que a cada año que pasa nos encontramos con entornos, sobre todo en el mundo digital, completamente distintos al anterior y nos presenta situaciones constantemente variables y muy líquidas. Vivimos una sociedad en una situación muy líquida y que nos va a hacer que a lo mejor tengamos que empezar a ver como algo más normal el hecho de que también la norma se vuelva un poquito, si no líquida, a lo mejor un poquito más fluida, ¿no? Flexible. No, eso. Como el agua que va a surgir, que se va metiendo entre las piedras, ¿no? Que va llenando los huecos que las piedras van dejando, que la tierra va dejando. Bueno, es lo mismo en esto. Quizás se haga complejo los cambios tan abruptos generacionales que se nos están dando, porque el mayor problema, y reitero con la palabrita mágica que me gusta, que es entender, yo tengo 50 años, tengo un hijo de 15 años, Ana y Darío, que andan por ahí, ellos son 30, ellos andan por los 30 o menos, necesariamente pensamos distinto, crecimos en contextos distintos. Vale. Yo vi Internet por primera vez a los 27 años. A los 27 años me conecté por primera vez a Internet y fue ¡wow! Y mi hijo con 15 años, él nació con Internet. Estoy de acuerdo. Él nació con el celular en la mano. Estos nativos digitales entienden los contextos en forma completamente distinta. Entonces, a la hora, o en la necesidad de poder llevar adelante legislaciones o normativas que regulen estas cuestiones, es necesario entender esos contextos. Y estos saltos que se nos van dando, que de un día para el otro podemos hacer videoconferencias o tenemos que vivir en pandemia y conectarnos de esta manera y aprender a convivir con una pantallita, es otra vida. O sea, ustedes se imaginan, no sé, mi padre tiene 76 años. Él usa Internet, lo usa para ver sus correos electrónicos. ¿Cuántos chicos usan correo electrónico hoy? Ahí estoy. Entiendo. Mi padre, él se levanta todos los días y revisa sus correos electrónicos y contesta los correos como si fueran cartas. Yo en mi época de estudiante, fui un estudiante muy malo, así que duré mucho tiempo en la universidad, pero mi padre me mandaba todas las semanas una carta manuscrita, y estoy hablando del 88 al 2002, ¿no? Del 88, mi padre todas las semanas las tengo por allí y decía: querido hijo,
son nuestros deseos que al recibirla presente te encuentres muy, muy bien, como lo estamos nosotros, por el momento. Ese era el encabezado, y a mano, o sea, no es que uno, hacía un copy-paste de otra carta. No, él toda la semana me encabezaba, tu madre se encuentra bien, yo me encuentro bien, tus hermanas están... Y siempre me hacía un breve raconto de la familia, ¿no? Podemos pedir que alguien que tiene esa estructura mental, ¿no? Que creció de esa forma, interprete o entienda la tecnología igual que Ana o Darío, que son muy jóvenes. No, estoy de acuerdo. Y mucho menos que mi hijo, el cual él nació ya entendiendo la tecnología. Bueno, nosotros nuestra generación ha tenido que ir amoldándose. Estamos los que tenemos 50 que hemos sobrevivimos. Eso. Y por ahí nos gusta esto, entonces nos metemos, aprendemos, intentamos hurguetear. Pero están los que no les interesa nada de esto. Están los que no les gusta, están los que prefieren cualquier otra vida antes que la tecnológica y que dicen, yo de esas cosas no entiendo nada, no me interesa nada, no quiero nada. Tenemos en la sala de espera ya parte del equipo del derecho informático. ¿Te parece que le vayamos dando paso? Pero con todísimo gusto. Sí, venga, pues vamos a ir dando paso. Hay algunos que ya tienen la cámara activada. Si están escuchando todos, si quieren, le damos paso a todos y me los vas presentando. ¿De acuerdo? A este maravilloso equipo. Carlos, de realización, dale paso a todos los que están en la sala de espera. Vamos a llenar esto de gente muy interesante. Estamos todos ya en directo. Bienvenidos a la Locura Suprema. ¿Cómo estáis? Vamos a hacer pruebas de sonido. ¿Nos oímos todos bien? Hola, buenas tardes. Buenas noches para Argentina. Buenas tardes para ustedes. ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, te voy a dejar, Guillermo, hola, un momentito, para que me presentes al equipo que se ha incorporado ahora al programa. Bueno, tenemos ahí 3 brillantísimos jóvenes, niños, casi comparado con uno, integrantes de la red El Derecho Informático, de la red EDI. 3 personas, bueno, a Ana la conozco hace unos cuantos años más, pero a Dani y a Darío tuve el placer de conocerlos el año pasado cuando conformamos una rama, un sector de la red del derecho informático, que es la parte más joven, que son Daniela y Darío. Bueno, empiezo, digamos, de arriba hacia abajo. Creo que Daniela es la más lejana, por lo menos de mí. Daniela es de Ecuador. ¿Puede ser? Sí. Muy bien. Sí, hola, muy buenas tardes. ¿Qué hora es en Ecuador, Daniela? Como las 5 de la tarde más o menos. Las 5 de la tarde, hace un ratito eran las 8, aquí es la 1. A mí se me va a hacer un lío, ya os digo, de horas. Yo no sé, dentro de un rato, pues mira, en Ecuador vamos a estar después con el profe Carlos, charlando un ratito, es un experto en educación, o sea que el reloj, esto va a ser como Regreso al Futuro. Voy para adelante, voy para atrás, pero bueno, me estabas presentando. Daniela, encantado de tenerte con nosotros. Un gusto, gracias. Daniela, de Quito eras de Daniela, ¿puede ser? Sí, bueno. soy de Muy Quito. bien. O sea, el centro de la Tierra. Del mundo. El centro de la Tierra, del mundo, el centro del mundo. El centro del mundo. Esto va en contra de los principios que tenemos con Ana, que los argentinos somos el centro del mundo. Bueno, lamentablemente, Daniela y Darío, que ambos son de Ecuador, nos han quitado esta prerrogativa de ser el centro del universo. Darío también es de Quito, si no me equivoco. Así es, sí, también de Quito. Encantado, Darío, de tener también en el programa. Sí, un gusto igual compartir con ustedes. Y Ana, bueno, Ana es la más cerquita que está de mí. Ella está a unos 600 kilómetros más o menos de donde vivo yo, más al norte. Yo estoy en la Patagonia Argentina, en una cabecita que sobresale sobre el mar Atlántico, que se llama Península Valdés. Ahí estoy yo, uno sube por el Atlántico unos 600 kilómetros y se encuentra con Ana, que ella es de Viedma, Río Negro, una joven colega brillante, integrante del Consejo Asesor de la Red de Derecho Informático, una colega, alguien a quien conozco y a quien aprecio un montón. Estos son 3 jóvenes brillantes que saben mucho más que yo. La
única diferencia es que yo cargo con años y siempre parece que, como hablo mucho, sé más, pero nada más. Bueno, es importante. Si algo hemos descubierto los que, o que sabemos los que nos dedicamos a la comunicación, que a veces es tan importante lo que dices como cómo lo dices, ¿no? O sea, eso también en su favor vale, Guillermo, los años para por lo menos saber decir bien las cosas. Que seguramente que descubriremos que aquí entre nosotros encontramos un montón de gente que sabe decir cosas muy interesantes o decirlas muy bien. Hemos estado hablando, que estabais en la sala escuchando, estábamos hablando con Guillermo, disertábamos sobre la globalización, sobre la doctrina, si la tenemos que dejar tranquila, si la tenemos que estar continuamente, que sea más flexible o menos. Bueno, ahora, si en algún momento queréis hacer algún aporte al respecto de esto, sentiros completamente libres. Lo dije hace 8 horas y pico cuando empezamos este programa, que vengo sin guión. Hay una escaleta, eso quiere decir que sabemos en qué orden entran los invitados, pero después vamos sin guión, sencillamente porque me apetece disfrutar de este evento. Es un evento en el que hablamos de divulgación, intentamos enseñar y aprender con todo ello, pero básicamente el motivo, el leitmotiv de esta reunión, de este maratón, de esta locura suprema, es la de recaudar fondos. Y entonces tampoco os pedíamos que trajerais ningún material preparado, no, sencillamente vamos a charlar un ratito. Es una charla con amigos a los que vamos descubriendo y que nos van permitiendo pues que posiblemente la conversación sea mucho más fluida. Y os presenté cuando presenté a Guillermo como miembros del Derecho Informático, la red, ¿de acuerdo? Le tenéis ese eslogan a vuestro entorno y bueno, Guillermo, a ver, que es que estaba sin inventar este espacio que es EDI, había que inventarlo porque no estaba cubierto, ¿no? Sí, o sea, EDI tiene hoy después de, fue en el año 2009 que se fundó EDI, así que nada, llevamos, los números no me fallan, 10, 11 años, llevamos funcionando. La red nace porque quería ser un Facebook de derecho informático. Por suerte, a los pocos meses, yo por lo menos me di cuenta que no hacía falta, que Facebook ya había uno y que a nadie le interesaba un Facebook de derecho informático, así que con Marcelo Temperini, que fue un joven amigo que ya no está más en EDI, él se abrió su propio camino. Creamos el derecho informático, que empezó como una red, procuraba ser una red de derecho informático, pero después pasó a ser un centro de información, empezamos a generar contenidos, y ya una vez que avanzamos, empezamos a ver la necesidad de crear espacios subdivididos donde hubiera mayor cantidad de afinidades. ¿Cómo podía llegar a ser EDI organizaciones, donde hay varias organizaciones que conforman parte de la misma, EDI Joven, donde son todos muchachos y muchachas menores de 35 años, y que la idea es que generacionalmente se sientan más cerca entre ellos y tengan mayor facilidad para poder tratar. Está EDI Brasil, con un desarrollo por una cuestión de idioma también distinto. EDI Colombia, donde por ahí la gran cantidad de amigos que uno tiene allí van decidiendo decir, bueno, nosotros vamos a hacer algo más local, y después está la red a nivel latinoamericano. La idea es que sea una especie de fundación, algo así. Hacemos congresos, tenemos una revista, llevamos adelante campañas de concientización, nos apoyamos unos a otros, nos saludamos cuando es el cumpleaños, nos lamentamos si alguno está triste e intentamos apoyarlo. Me gusta pensar que la red es un grupo de buenos amigos, un grupo de gente con afinidades, que si no se llevan bien, por lo menos tampoco se llevan mal, y que se respetan sobre todo en las diferentes visiones que hay de la vida. Una pregunta, Guillermo, ¿estamos todos? ¿Contamos con alguno invitado más? Lo digo por ir avisando a los compañeros de realización. Si quieren podemos invitar a alguien más, no hay problema. Me habían dicho 3, yo traje 3. No, bien, Somos perfecto.
Somos como 180 en todo, Eddie, pero vale. brillantes. No, bueno, yo es que si metemos los 180, sencillamente llamo a los invitados del resto del programa que no van a venir. Bueno, fantástico. Entonces tenemos para que nos hagamos una idea, nuestra audiencia pueda irse haciendo la idea, tenemos a algo que quería ser un Facebook de doctrina de derecho, que se convierte sencillamente, pretende ser una fundación, pero que está cubriendo todo un espectro geográfico muy amplio, como estamos viendo, y que intenta reunir doctrinas de diferentes países con sus particularidades, con sus singularidades, y por lo tanto me imagino que estaréis todos los días vosotros aprendiendo unos de otros y viendo, o sea, de repente os convertís en un enorme referente al que acudir si uno quiere entender cómo se mueve la normativa y cómo se puede uno relacionar en el mundo TIC en toda Latinoamérica, ¿no? Me parece que por ahí tener a alguien como Dani o como Darío, por ejemplo, con textos o visiones totalmente distintas por ahí a la que podemos llegar a tener con acá, a uno lo enriquece un montón. Por ejemplo, la necesidad de por ahí de conocer gente de otro lado, de tener la tecnología nos permite esto, acercarnos, estar ahí con vos. Hoy en la red tenemos gente de Nigeria, tenemos gente viviendo en Nigeria, gente viviendo en Francia, en España, en toda Latinoamérica. Uno se va enriqueciendo y va diciendo, o si no, nos hace falta alguien, decir, yo conozco uno en tal lado. Y automáticamente poder decir, bueno, a ver, acá tenés a alguien que te dé una mano, que te ayude. Perfecto. Bueno, pues voy a hacer una ronda entonces, Dani. ¿Qué fue lo que te llevó a dar el paso para formar parte de esta red? Bueno, muchas gracias por haberme invitado y por permitirme participar en un espacio tan bonito y tan interesante como este. Para mí es súper apasionante el tema de la informática, cómo nos relacionamos en los entornos digitales, pero a mí el conformar o ser parte de la red EDI ha sido una experiencia súper gratificante. Realmente para mí, en mi carrera, yo también soy abogada, es muy complicado, al menos en el Ecuador, encontrar especialistas en esta materia, ¿no? Y cada vez es más constante encontrarnos con gente que ha visto sus derechos quizás un poco vulnerados en este nuevo entorno en el que nos desarrollamos. Y en el Ecuador creo que nuestra normativa al menos no está lo suficientemente avanzada para acaparar todo esta nueva ola de cosas que nos viene pasando. Entonces, orgullosamente soy autora de la Ley Orgánica de Protección de Datos en el Ecuador, y en este caso para mí era muy importante conocer las perspectivas de otros países que me ayudaran a legislar de una forma adecuada esta materia que es tan bonita, este derecho que es tan bonito, porque claro, Europa es un referente, pero también para nosotros era muy importante saber cómo lo aplicábamos en Latinoamérica, porque no es lo mismo aplicarlo allá que aplicarlo acá. Sin duda. Y claro, la red para mí fue una maravilla y me ayudó muchísimo a entender cómo estas nuevas tendencias que se estaban legislando a nivel mundial se estaban aplicando en nuestros países. Uh-huh. Darío, sois gente joven, ¿de acuerdo? Y que os habéis nacido, os ha cogido todo esto del uso de la tecnología de una forma más temprana, como decíamos antes como decía antes Guillermo, y en tu entorno, entre tus iguales en edad, percibes que realmente, claro, tú eres una persona que se ha formado en derecho y tienes a lo mejor pues unas inquietudes diferentes. Todos tenemos inquietudes diferentes, pero ¿crees que tu entorno somos conscientes de la importancia que tiene el entender que tiene que haber un respeto de la privacidad en un mundo en el que parece que todos tenemos derecho a compartir de todo y todos tenemos derecho a subir fotos de todo el mundo y es habitual, incluso parece que si no estás en una red social como que eres una persona extraña? ¿Crees que hay conciencia sobre la privacidad en la gente de tu generación?
Porque claro, los más adultos, los más mayores, sí tenemos a lo mejor esa inquietud, ¿no? Porque no nos apetece subir fotos, pero sin embargo yo veo que entre los jóvenes hay menos miedo a compartir la privacidad de una forma más abierta, pero eso a veces conlleva ciertos riesgos. ¿Crees que falta formación en tu generación sobre eso? Bueno, muchas gracias igual por hacerme partícipe de esta gran charla. Y respecto a tu pregunta, yo diría que es un 50-50. ¿Y por qué lo pongo en esta categoría? Porque en la generación que yo conformo, que ya estamos de 30 y pico de años, yo tuve la oportunidad de ver cómo evolucionábamos y dábamos el paso de lo tradicional al salto tecnológico. Entonces, cuando yo era un niño prácticamente y todavía teníamos juegos tradicionales, o sea, saltar la cuerda, entre otras cosas, a la vez ya estaban empezando el tema de los videojuegos. Entonces ya el Nintendo estaba acaparando la atención, luego llegó el Super Nintendo, Sega, y posteriormente en ese mismo tiempo ya el Internet estaba empezando a tener su acceso. Me acuerdo que uno conectaba a través del módem, hacía este sonido y sí. Si uno se quedaba mucho tiempo, la cuenta de telefónica te salía pero bárbara. Entonces poco a poco dimos ese salto tecnológico y al principio, o sea, como todo joven y también universitario nos apasiona, que queremos compartir todos, estamos de un lado a otro, así que estoy haciendo esto, la selfie y entre otras cosas. Pero ¿qué es lo que sucede también como otro fenómeno? Que así como la tecnología puede ser interesante, también implica el uso responsable que a veces no nos medimos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? Que una persona empieza a espiar a otra a través de las distintas fotos que toman, las ubicaciones. Entonces, ese momento ya comienza a rastrear. Entonces, uno ya, sin darse cuenta, empezó a dar acceso a su vida privada a través de estos elementos públicos. Entonces, hay gente que todavía lo comparte, que es natural, o sea, prácticamente uno quiere hacer partícipe a su grupo a través de la distancia, especialmente en esta pandemia, al menos para decir, saben que estoy bien y estoy haciendo tal cosa. Pero también he notado que hay otro porcentaje de mi generación que más bien dice, no, o sea, esto no es para mí, o sea, prefiero mantener la tecnología, aprender, entre otras cosas, pero mi vida privada es privada. Y inclusive tengo contactos del un lado que publican bastante y en cambio de otros que si llegan a publicar una foto es una vez cada 3 meses por poco. Entonces es como que hay una conciencia ambivalente de lo que está sucediendo en el tema tecnológico. Entonces sí es necesario hacer campañas de difusión del uso responsable de la tecnología, porque en esta pandemia lo que me he dado cuenta, inclusive no solo a través de las redes, sino entre otros distintos casos, porque también soy abogado, uno se entera de las locuras que suelen cometerse y también de los delitos que surgen, o sea, especialmente el tema de la extorsión por fotografías que son ya bastante íntimas, se ha triplicado prácticamente en el tema de la pandemia, entre otras cosas. Entonces sí es necesario las campañas de concientización al respecto. Creo que sí, creo que en eso vamos a coincidir muchas veces, no da igual en qué parte nos encontremos del mundo, vamos a coincidir y que tenemos que hacer mucha concienciación, porque efectivamente nos lo comentaba hoy algún invitado, que la educación y la formación es fundamental para casi cualquier cosa, o para cualquier cosa, y para esto en el que la tecnología ha llegado y nos ha arrollado sin... Bueno, tampoco quiero emplear la expresión arrollar, que puede parecer como algo dañino. No, sencillamente ha sido como una ola que estás al borde del mar y de repente viene un poquito más fuerte y te lleva. Pero sencillamente no había forma de preverlo, creo, ¿no? Bueno, Ana, estamos en ese entorno global, estamos en esta aldea global que nos permite, entre otras cosas, la tecnología, que hoy desde España estemos hablando con Ecuador y con Argentina, y que es maravilloso, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, como decíamos al principio de la conversación, somos países cada uno con su normativa, pero se avanza, ¿vale? Nos decía Guillermo que a veces a la doctrina hay que dejarla tranquila, no tiene por qué ser constantemente el estar cambiándola, pero bueno, estamos avanzando en cuanto a regular los derechos que tiene Internet, que tiene todo relacionado con Internet,
Pero desde la parte joven, ¿cómo veis el futuro de la normativa en todo lo relacionado con el mundo de Internet? Bueno, buenas tardes, buenas noches, depende de qué lado del mundo nos estén escuchando, será el saludo. También les agradezco tanto a ustedes como a Guillermo la posibilidad de permitirnos estar acá y expresar desde nuestro lugar, que somos todos de lugares tan distintos, pero a la vez estamos unidos, me parece, por una misma realidad, que es el avance de la tecnología y el impulso que, sobre todo desde la aparición desde este nuevo contexto mundial como es la pandemia, que ha acelerado tanto distintos cambios y que nuestra vida vaya hacia lo tecnológico sin ya siquiera tener mucha más opción que eso, porque, por ejemplo, en cuestiones laborales y como resultado de la pandemia hemos transitado hacia la utilización necesaria de la tecnología. Y bueno, como Guillermo mencionaba y como mencionabas vos también, la globalización ha hecho que la globalización impulsada por los cambios tecnológicos ha hecho también que las cuestiones de la legislación y la forma en que veíamos la legislación tengan necesariamente un cambio de paradigma en decir, bueno, la dejamos tranquila, vamos a sancionar una ley que, no sé, prohíba tal conducta en Internet. No llega a aprobarse esa ley y de pronto la conducta cambió porque la tecnología se renovó, porque entonces siempre lo escuchaba hablar a Guillermo que decía que la legislación viene atrás de la realidad social y es una consecuencia de determinados comportamientos sociales. Me parece que hay que empezar a repensar la situación de legislar, de cuán amplia o qué amplitud tiene al momento de, no sé, por ejemplo, si hablamos de alguna cuestión de un delito, bueno, hay que repensar la modalidad en legislar, porque de pronto si nosotros estamos hablando de una conducta y cuando llega la legislación a sancionarse, esa conducta ya se modificó, la ley queda vieja y no cumple el objetivo que tiene. Entonces creo que hay que ir en ese camino, que la participación joven es súper importante, porque si bien, bueno, en algunos casos nacimos ya con la incorporación de la tecnología, en mi caso tengo desde la escuela primaria, aprendí a usar una computadora, internet, tengo teléfono casi desde que tengo uso de razón, con conexión a internet, sí, fue evolucionando, pero ya estamos dentro de el uso de la tecnología. Entonces, creo que es sumamente interesante que los jóvenes se puedan sumar, esta propuesta que vino desde la red de unir jóvenes de distintos países. También hay investigadores grandes que trabajan y, como decía Guillermo, tenemos integrantes de la red de todos, de muchos países y que están en otros lados donde la legislación es distinta y donde la situación es distinta, pero en algún punto encontramos un punto en común hacia donde tenemos que ir, y por eso es necesario que nos nutramos todos de las distintas realidades para decir, bueno, tomamos de ejemplo que hizo Argentina con la Ley de Protección de Datos Personales y la replicamos en Ecuador o en Colombia, o tomamos ejemplo de las definiciones o las sanciones o la forma de legislar que tiene Colombia en delitos informáticos y lo traemos a Argentina. Entonces, y para eso necesariamente necesitamos vincularnos y necesitamos estar en contacto con todos, nutriéndonos de las realidades de distintos y también pensando en que la globalización nos va a impulsar a un cambio en pensar la legislación como aislada y en islas que son cada una de las legislaciones nacionales. Hay que empezar a pensar que necesitamos legislación que trascienda las fronteras de los países, que pueda aplicarse. ¿Por qué? Porque de pronto encontramos que la tecnología permite que un delito informático se cometa en España y tenga consecuencias en Argentina. Bueno, entonces todas esas situaciones hay que empezar a pensarlas y hay que empezar a que haya una unión o al menos puntos de delineamiento que lleven a
todos los países a adaptarse a este contexto y a tratar de tener una legislación más moderna y que se repiense a futuro cómo esta va a ser. Estamos viendo, yo ya se lo comenté a Guillermo cuando hablábamos de organizar esta charla, que me apetecía mucho porque soy un gran desconocedor ¿vale? Yo por mi trabajo estoy obligado a tener ciertos conocimientos. Yo no soy abogado, yo soy policía y me dedico a la investigación y de delitos tecnológicos, entonces tengo ciertos conocimientos de la normativa aquí local. Pero me apetecía mucho precisamente ver esas singularidades que tenéis o que hay en toda Latinoamérica, porque claro, se lo comentaba antes a Guillermo, a mí yo veo tan normal que España, Italia, Francia, Alemania, Polonia tengan una normativa similar, claro, que yo sin embargo Sudamérica o Latinoamérica, que siempre os vemos como también un montón de singularidades unidas, pues a veces me decía yo, bueno, pues tendrán algo similar. O sea, veo que pero se están haciendo pasos entonces en este sentido, Guillermo. Se están dando pasos en que algún día, si es que es necesario, Latinoamérica tenga un órgano regulador en materia de derecho TIC común. Creo que sí, lo ideal sería eso. Ahora, el gran problema que tenemos es que somos Latinoamérica. Creo que el mayor inconveniente con el que luchamos es justamente es una cuestión cultural. El ponernos de acuerdo, el desarrollar un plan conjunto, el ser organizados, el ser metódicos. Ahí los veo a Ana que pone carita de, bueno, mirá lo que está sufriendo, mirá lo que está diciendo Guillermo, o a Dani y Darío. Ya el ponernos de acuerdo muchas veces hasta por giros idiomáticos. Hablamos todos español, no mentira, no hablamos todos español. Darío y Daniela hablan ecuatoriano, nosotros hablamos argentino. España somos el único país del mundo que no tiene idioma, o sea, el español no existe, nosotros hablamos castellano, perdona. Aquí, o sea, bueno, nosotros ni siquiera sabemos qué hablamos. Hablamos una sola palabra tiene 25 o más acepciones. Claro. Entonces, por ahí, el ponernos de acuerdo respecto de cómo sentarnos a armar una estructura común a todos los países es realmente complejo. Vale. Yo tengo la sensación que países por ahí de Europa o el escudo báltico o escandinavo pueden llegar a ser, por una cuestión cultural, a ponerse más de acuerdo que nosotros. Porque también las distancias que hay de Argentina a España, sin duda. De Argentina a México, sin duda, son gigantes. Sin duda. Y esa distancia no es solamente geográfica, hay una distancia cultural, pero no me refiero a mejor o peor, sino simplemente que vemos la vida distinto. Hay una diferencia gigantesca en cómo sentarnos a encarar esas cuestiones. Creo que el ideal sería así, plantear algún organismo regulador Latinoamérica, en materia de latinoamericano, también por una cuestión de contextos culturales relativos a la protección de datos personales. Ahora, ¿cómo lograrlo? Vale. Sin mencionar que tenemos como hermano mayor a un país como Estados Unidos que norte, seguramente no nos va a estar diciendo, bueno, sí, muchachos, hagan lo que quieran. Pesa va a estar marcando la cancha. Aquí pesa mucho, obviamente, porque son ahora mismo... alguna vez hablando con Víctor Salgado, él le gusta hacer la pregunta cuando tiene una audiencia, y es: ¿ustedes por qué creen que cuando todas las grandes empresas del mundo se van a sedes a Asia, ¿por qué Facebook, por qué Google permanecen en Estados Unidos, ¿no? O sea, claro, porque es el entorno en donde la carencia de normativa, sobre todo en tema de privacidad, les favorece, ¿no? Entonces ellos todo lo arreglan con las políticas entre usuarios y asunto resuelto. Entonces, claro, eso me imagino que decías tú ese hermano, ¿cómo le llamaste? ¿Hermano mayor? No. El hermano mayor, sí, o sea, es el grandote de la clase, ¿no? El grandote de la clase, sí. Es el que nos hace bullying al resto de nosotros. Es un país maravilloso, Estados Unidos. Quiero que se quede tranquilo el amigo Biden. Exactamente. Estados Unidos es un país increíble, maravilloso.
pero no se puede negar que cuando, ya partiendo de la doctrina Monroe, donde me dice América para los americanos, y nos quisieron convencer que Estados Unidos estaba diciendo, bueno, sí, América es para nosotros. Y resulta que, bueno, no, América son ellos los americanos. Todo el resto somos otra cosa que no somos americanos. Sí. Pero nada, es esto de entender los contextos que por ahí te mencionaba antes, y que me parece que nada, de a poco vamos aprendiendo, no estoy en contra de nada. Lo que sí creo que hay que entender los contextos, y me parece que tenemos que ser o enseriarnos respecto de cómo queremos o qué es lo que queremos. Perfecto, bueno, pues estamos aquí cuando son ya casi las 2 de la mañana en España, peninsular. ¿Ves? Ya me he perdido otra vez. Ya no sé qué hora es en Quito, ya no sé qué hora es en la Patagonia. Deben ser las 6. Dios mío, en fin. Bueno, pues estamos charlando con esta maravillosa gente que son la red del derecho informático, hablando de eso, de las singularidades, hablando de cómo cambian las cosas cruzando un charquito de nada. Además de las cosas sesudas, muy pensadas, que tienen que ver con las leyes y con la doctrina, a veces hay cosas del día a día que también me gustaría conversar con vosotros, ¿no? Y aquí yo a lo mejor el problema lo veo solamente yo, ¿no? Pero yo aquí me preocupa en España mucho un problema grave que surge en torno al tener acceso a mucha información, y que genera un concepto que yo entiendo, me imagino que estaréis familiarizados con él, que es el que vienen a llamar la infoxicación, que es esa intoxicación por tener un exceso de información. Yo no sé, para nosotros aquí en España me parece un problema grave, ¿de acuerdo? Porque entre otras cosas, cuando o satura o confunde. Y yo quería saber si desde ahí lo veis algo similar. Y entonces, pues, siguiendo el orden, me da igual. Vosotros aquí podéis intervenir, y si en algún momento queréis hacer alguna exposición, no tenéis más que hablar y ya está. Estoy ya intentando hacer un orden, pero nos lo saltamos cuando queráis, ¿vale? Pero bueno, le traslado la pregunta a Dani. ¿Concibes el problema existe, o concibes ese efecto también como un problema, el del exceso de la información, eso que llaman la infoxicación? Sí, la sobreinformación, aquí le llamamos sobreinformación, realmente sí se ha convertido en un problema más aún, o que se evidenció al menos en Ecuador cuando comenzamos a pasar esto de la pandemia, ¿no? De hecho, por este problema, nuestro ministro de Salud tuvo que recomendar varias veces y retractarse varias veces de cierta medicina y de ciertos tratamientos alternativos para tratar el COVID, ¿no? O sea, él ya después en una entrevista que le hace a una revista muy famosa aquí que se llama Ecos, él explica este tema, ¿no? Y él dice que él, siendo médico, tuvo mucha información, muchos tratamientos, todos en teoría eran válidos, todos en teoría tenían sustento científico, todos estaban probando, y de alguna u otra forma le llevó a tomar ciertas decisiones que pudieron ser acertadas o erróneas. Eso ya quedará para un análisis político, pero llegó a afectarle de tal forma porque la gente empezó a criticar. Lo mismo le pasaba a las personas, ¿no? O sea, realmente se empieza a ver cómo el tener varias fuentes, muchas veces estas fuentes son homogéneas, son iguales, otras veces te comienzan a dar información distinta. Entonces empezamos a ver cómo esto se convierte en un problema porque no sabemos a qué hacerle caso, a qué fuente hacerle caso. Mucha gente toma noticias de Facebook, Twitter, Instagram y empieza a tomar sus decisiones en base a ello. Entonces, bueno, la primera recomendación ahí siempre es verificar la fuente y ver y también ser muy sano y decir, no, a ver, voy a tratar de darle un enfoque y no de llenarme de cosas que muchas veces pueden ser basura y que me pueden llevar a la depresión, que me pueden llevar a tomar malas decisiones, que pueden afectar incluso mi salud. Pasaba muchísimo también con la pandemia que había tantas noticias de todas partes del mundo que la gente empezó a deprimirse, ¿no? Entonces, la recomendación en el país era no, o sea,
démosle un tiempo a las noticias, pero que no sea todo el tiempo, porque uno empieza también a generar cierta animadversión con ciertas cosas. También esta sobreinformación puede llegar a afectar en la gente, porque uno empieza a recibir tanta información que se empieza a perfilar de alguna forma y se hace un poco también intolerante hacia otros puntos de vista, ¿no? Y empezamos a ver que ya hay discursos de odio también. Entonces es todo un problema sistemático que sí es bastante frecuente ya, más aún con toda la injerencia que en la pandemia hemos tenido de la tecnología. Sin duda alguna. Mira, y creo que es, corrígeme corregirme si me equivoco, pero hay una viñeta de un creador, creo que es argentino, Daniel Paz, un dibujante, en el que se ve a un... Yo lo tengo ubicado en Argentina, seguramente que me equivoco, ¿vale? Daniel Paz es un dibujante en el que se ve a un señor mayor que está hablándole a una pantalla y dice, pero ¿cómo va a ser falsa esta noticia si dice justo lo que pienso, ¿no? Claro, o sea, una vez que tenemos... Ay, a ver cómo lo explico. Darío, a ver cómo lo ves tú. Una vez que tengo la capacidad de hacer mucho ruido, si ese ruido lo controlo, puedo direccionar el pensamiento de la gente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y de hecho, o sea, aportando lo que dijo Dani, que efectivamente aquí en Ecuador en la pandemia pasó muchas cosas respecto del tema de la sobreinformación, que uno tenía tantas fuentes que no sabía ya a qué rato confiarse y la gente, o sea, creía en todos estos remedios, o sea, hablando específicamente del tema de la pandemia del COVID. Surgieron tantos remedios, tantos tratamientos, la gente los tomó como ciertos y el problema que surgió ahí es que aparte de los casos de COVID, resulta que hubo casos de personas que se intoxicaban, por ejemplo, por el tema de que salió que el dióxido de cloro era también un remedio eficaz y resulta que no. Entonces, pero ahí también hay otro tema sumando a lo que Dani también expuso muy bien. Aparte de la sobreinformación es que dentro de la misma también hay la manipulación de la información, porque eso es algo que también se ha visto y se sigue viendo, de hecho, que manipulan una simple fotografía y ya le toman como algo cierto y ahí prácticamente tenemos que aplicar lo que dice el refrán de una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Se replica de tal manera que ya la gente lo toma como algo cierto sin verificar las fuentes. Entonces, ahí tenemos otro problema que es sobreinformación y también la manipulación de la misma con el fin de generar ese ruido que tú estás diciendo. Entonces, el tema justamente tiene que ver de cómo verificar las fuentes y si efectivamente son fuentes verídicas, además, porque pueden ser fuentes prestigiosas, pero la persona que pueda dar esa información quizás también resulta que no está debidamente informada. Entonces, ahí tenemos otro problema que debe ser analizado a fondo. Entonces, en la web tenemos N cantidad de información, pero está también en uno discernir qué es cierto o qué es cierto hasta qué punto y qué no es cierto, pero también es complicado dado los elementos que nosotros podemos encontrar. Perfecto. Otro tema que me apetecía, bueno, lo he dicho antes, si veis que alguno de los que estáis en la sesión queréis hacer algún aporte sobre lo que estamos hablando, no os cortéis, solo faltaría, estáis en vuestra casa y además en este caso más que nunca estamos en vuestra casa porque algo que no hemos dicho todavía es que este streaming en directo lo estamos haciendo gracias a la enorme colaboración que hace el derecho informático, ya que estamos usando su restreaming para poder llegar a todas las plataformas de nuestras redes sociales. Entonces estáis en vuestra casa, no hace falta que lo diga. Pero bueno, voy a sacar otro debate que me apetece contrastar y charlar con vosotros. Y ahora le traslado la pregunta, por ejemplo, pues a Ana. Es habitual, y estoy hablando del caso del cierre de la cuenta de Trump en Twitter. Claro, o sea, yo entiendo que privarle a alguien de poder comunicarse en una red social, a mí, lo primero, a lo mejor llámame loco o de formación profesional, pero para privarle a alguien del derecho de comunicar, yo ahí veo que eso lo tiene que dictar un juez, ¿no? Sin embargo,
estas redes sociales, Twitter, Facebook o la que sea, se pueden convertir de repente en jueces. O sea, tenemos aquí un lío un poquito montado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, me parece que, bueno, en este caso en particular que vos mencionás... bueno, digo el de Trump o otro. El de Trump, como puede ser el de otra persona. Entonces, lo que sucede con este es que lo conocemos y sabemos quién es, y el caso se hizo mundialmente conocido. Eso es. Me parece que el poder que tienen estas grandes empresas, Facebook, Instagram, Twitter, se contraponen con los derechos que las personas tenemos reconocidos como, por ejemplo, uno, y que es fundamental y que es reconocido como un derecho humano fundamental, que es el de la libertad de expresión. Uh-huh. Y bueno, entonces el límite es hasta dónde la empresa puede autónomamente restringir, porque sí, las técnicas y las herramientas para callar la voz de un usuario las tienen. ¿Por qué? Porque la red social es de ellos y ellos son los dueños, y nosotros no somos más que unos usuarios. Bueno, pero el límite se contrapone con ese usuario, que en este caso era Trump, pero podemos ser cualquiera de nosotros, tiene un derecho que es a expresarse libremente, y que después el que restringe ese derecho, como vos decías, debería ser un juez. Entonces, vamos a ver en cuestiones de lo que tiene que ver con la utilización de la tecnología y sobre todo las redes sociales, que continuamente se contraponen derechos como la libertad de expresión y la privacidad, o la protección de datos personales. Entonces, sí, yo puedo expresarme libremente, pero ¿hasta dónde puedo infringir en la privacidad de otro o en exponer sus datos personales? Retomando un poco lo que hablaban con Darío hace un rato sobre el educar, las cuestiones de la privacidad, y a mí me parece que los jóvenes, nosotros no tanto, pero las generaciones han tenido tienen otra concepción de la privacidad. Ya no es la que nosotros teníamos o la que nosotros pensamos, simplemente es una cuestión de la privacidad distinta. Bueno, entonces me parece que aparecen muchos factores que hay que estudiarlos y que bueno, en algunos casos los trabajamos desde hace mucho tiempo, en lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales, hasta dónde las empresas pueden atribuirse determinadas decisiones, como es callar la voz de una persona, o ya sea eso, o venderle los datos que recaban a un tercero para que los traten y hacer todo un negocio, que sabemos que es que nosotros usamos gratis, entre comillas, las redes, pero lo que valen son nuestros datos, lo que compartimos ahí, y lo que tenemos para proporcionar, que ni siquiera nosotros somos conscientes de la cantidad de datos que vamos publicando en las redes, y sin embargo, para ellos es valioso eso. Entonces, hay un montón de aristas que en la aparición de las redes y en la creación, en la magnitud que han tenido creo que venía gestándose ya un proceso de cambio y de utilización, y con esto de la pandemia se ha maximizado y se ha elevado a límites impresionantes en el uso, en qué compartimos a través de las redes sociales, en la utilización de los mismos gobiernos para comunicar a través de las redes, porque veían que a las páginas de internet no ingresaba nadie, entonces trasladaron su comunicación oficial a las redes sociales, y de pronto, si vos no tenías una red social y no te enterabas en qué fase del aislamiento estabas, entonces la tenías que tener para poder leer y para poder saber si podías salir. No sé cómo habrá sido en España o en Ecuador o en el resto de los países, pero creo que fue más o menos similar. Necesitabas, a través de las redes sociales, era la forma más rápida que tenías de saber
si se liberaba la próxima semana un rato más, o hasta qué hora estaban abiertos los comercios, o cuántos casos positivos había. Entonces, como que también nosotros los usuarios, seamos usuarios comunes, sean los mismos estados, le fuimos dando ese poder a las empresas que ahora no se sabe cómo controlar, o en todos los intentos de control que tienen, un poco fracasan porque no dejan de ser empresas privadas y que su negocio es ese. Entonces hay que trabajarlo mucho, y en cada país la situación es distinta, pero bueno, luchamos contra los mismos grandes, creo que todos, porque son las redes sociales más utilizadas en todo el mundo. Sin duda, la verdad es que sí, aquí en España también Twitter es el boletín oficial del Estado, porque es a través del que se expresa. Bueno, no es el boletín oficial del Estado, no se publican ahí las leyes, pero yo creo que es lo que les falta. O sea, la verdad es que ya ha llegado un momento en que nuestro presidente las ruedas de prensa las da, pero él se expresa tranquilamente por Twitter, como estamos viendo que sí, que efectivamente. Bueno, son herramientas que tienen que usar. El problema es cuando se convierten en exclusivas, ¿no? Hoy por la tarde, tarde-noche, aquí en España, hace unas horas, hablábamos con dos de los fundadores de nuestra emisora comunitaria. Estamos emitiendo el programa también en FM, y hablábamos con dos de los creadores y hablábamos del problema que tiene el hecho de que muchas emisoras de estas en FM se cierren, emisoras de ámbito nacional, se cierran las emisoras locales, y entonces la información que se comunica por esa frecuencia ya solamente es la regional o la nacional. Y nos decía Mariano, uno de los fundadores, cuando uno cierra una emisora local, le está privando a esos ciudadanos de un derecho fundamental, que es el de tener acceso a la información local. O sea, entonces, estas herramientas, Twitter, Facebook, las redes sociales, obviamente han venido para quedarse, pero tenemos que entender que cederlas a ellos, el que sean el único entorno comunicativo, les hace poseedores de nuestra capacidad y de nuestros derechos a poder comunicarnos, ¿no? Entonces eso es grave. Efectivamente, hay un debate y hay que hacer mucha concienciación sobre los datos que le damos. Todavía hay muchísima gente en cualquier lado donde vayas que no entienden, o sea, que creen que le están regalando algo porque esas aplicaciones son gratis, como decías tú, Ana, hace un momentito. No te están regalando nada, compañero. O sea, un usuario de Estados Unidos para Facebook son $14 al año. Aquí en Europa somos un poco más baratos porque les sacan menos rendimiento a nuestros datos. Ni la mitad valemos para ellos. Pero bueno, el problema es que esos datos que nosotros le aportamos efectivamente tienen un valor, pero a mí me preocupa mucho el que sean el único entorno en el que nos comunicamos, y entonces ponemos en sus manos la capacidad de comunicarnos, ¿no? Y como decía Guillermo ya hace un rato, que su padre le escribía cartas semanales, y bueno, tenía la capacidad de comunicarse por ahí, pero si solo tienes una, que es Twitter o que es WhatsApp, me parece excesivamente peligroso que eso esté en manos de un ente privado, pero bueno. No solamente eso, sino también que eso se tome como verdadero. Que eso sea palabra santa para la gente, porque uno puede comunicarse por cualquier vía, ¿no? Ahora, de allí a decir, si lo dijeron en Twitter debe ser verdad, o si lo dijo así debe ser así, eso me parece que es más peligroso todavía que el otro. La credulidad de la gente, o la necesidad de esta anécdota, de esto que vos comentabas antes, si lo dice allí y como es lo que yo pienso, debe ser cierto. Yo en algún momento le he puesto el síndrome del entrevistado a esto, a lo que pasa en las redes sociales. Explícame eso del síndrome del entrevistado, que ya me has picado la curiosidad. La gente tiene la necesidad de ser entrevistada. La gente tiene la necesidad de que le digan, uy, qué maravilla lo que... ¿Y vos qué opinás de tal cosa? ¿Y vos qué opinás de...? O sea, la gente tiene la necesidad de contestar preguntas que no le hacen. Contestan preguntas en Facebook, en sus muros o en Twitter, a cosas que no le preguntan.
y que quizás que a nadie le importan. A algunos sí, a otros no, pero la necesidad de sentir el me gusta, de sentir la respuesta a la reacción a su acción, es muy grande en el contexto actual en las redes sociales. La gente tiene la necesidad de que se la interpele por algo y siempre plantear algo que genere discordancia. Twitter es conocida como la red, acá en Argentina le decimos picante, ¿no? Como la red más peleadora que hay, donde la gente dice cualquier barbaridad y cuanta más grande es esa barbaridad, busca mayor reacción. ¿Por qué? Porque va a ser interpelado por el resto y va a ser tenido en cuenta. El entrevistado, el síndrome del entrevistado es la gente esa que le gusta sentapararse y dar su opinión ante todo. Y decir, yo creo tal y cual cosa como si a alguien más que a él le importara, ¿no? Bueno, me parece que va por ese lado, hoy por hoy, algunas de las cuestiones que necesitamos entender o tratar, y que se va a ir diluyendo seguramente en el tiempo, porque todo pasa. Pero esta cuestión de sentirse importantes y de sentir que son alguien, en un contexto donde realmente sentir que es alguien por dar tu opinión o porque el resto le dé me gusta a una foto o a una opinión, es bastante limitado. Pero hay gente para todo y para gustos están las heladerías, dijo, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, vamos a, si os apetece, bueno, estamos casi fuera de hora, pero yo, si me permitís, seguimos un poquito más, porque me está sabiendo muy, muy interesante todo el debate. Entonces yo sé que estamos cerca de la hora que teníamos pactada, pero yo, si no tienes inconveniente, avanzamos un poquitín más, ¿vale? Para nada, acá en Argentina es la noche joven, diríamos. Vale, pues aquí estamos igual. Mira, un poquito más avanzados en la noche, no me preguntéis la hora, que ya me he perdido, pero bueno, insisto. Ahora vamos a hablar un poquito del uso. Yo no sé si ahí tanto en Ecuador como en Argentina, TikTok está teniendo la misma penetración, la misma, no sé cómo decirlo, bueno, el mismo impacto sobre todo en los más pequeñitos, en los más jóvenes. Y cuando estoy diciendo de más jóvenes, estoy hablando de que aquí en España es normal que los niños y las niñas de 8, 9, 10 años estén subiendo vídeos a TikTok. Yo no sé si eso lo percibís ahí igual, no sé, contestarme. Por ejemplo, hemos recuperado ya a Darío, que se nos había ido un momentito y ha vuelto. Darío, en Ecuador, ¿TikTok está teniendo el mismo impacto que yo percibo, que yo te transmito de aquí en España? Sí, acá en Ecuador, de lo que yo he notado, tiene el mismo impacto. O sea, si bien es cierto, abarca más a la gente joven, tantos niños y adolescentes, también hay personas, inclusive de mi edad, que sí le han utilizado inclusive para esos fines divertidos. Esto sí ha sido un boom que surgió en la pandemia, como todos sabemos, que la gente hace todo un poco, y algunos lo hacen por llamar la atención, otros por divertirse y otros también con otros fines no tan éticos, por así decirlo, pero sí ha tenido un boom impresionante esto del TikTok. Qué bueno. ¿Y Ana, aquí en Argentina igual? Sí, igual, y ha crecido mucho tanto en usuarios jóvenes o niños que de pronto muestran o los desafíos o una coreografía o se desarrollan. Por ejemplo, tenemos el caso de una nena de 9 años que empezó a hacer coreografías en TikTok y a bailar y con unas habilidades impresionantes. Y hace unos días se trasladó eso que se daba en el entorno de las redes sociales a la televisión, y entonces nosotros nos preguntamos y nos planteamos esa niña que tiene una red social que en principio puede estar, pensaríamos que está manejada por sus padres, pero tiene 9 años, y se muestra en su casa y con la ropa de su colegio, y subiendo videos, y tiene no sé cuántos millones de seguidores en las redes. Ya es un fenómeno que lo vemos inclusive hasta en la televisión. Entonces creo que lo que nos pensamos de ese caso en particular, que ha sido tan renombrado, es qué pasa con la privacidad de esa nena, qué pasa con
todos los datos que se están vendiendo, porque sabemos dónde vive, a qué colegio va, tiene no sé qué cantidad de millones de seguidores. Entonces, otra vez aparecen y resurgen mucho más. Ese es un caso renombrado, pero sí se ha extendido, se ha ampliado mucho el uso de TikTok en niños y niñas y adolescentes menores de incluso la edad que está permitida para poder acceder a tener esa red social. Entonces vuelve a resonar más fuerte las cuestiones de el cibergrooming, que bueno, en el caso de Argentina es un delito que está penado por la ley, y bueno, y cómo cuidamos la imagen también de la imagen que se va creando y la identidad digital que le vamos creando a ese niño, a esa niña, en las redes sociales desde tan temprana edad. Creo que son las cuestiones que resuenan más fuerte, sobre todo a las personas que están en el tema y que sí, tenés un público de millones de personas que lo aplauden y que le parece fantástico, porque realmente lo que hace Stalin en particular es fantástico, baila como los dioses, pero bueno, vienen muchas cosas por detrás que son y que van a tener consecuencias, incluso que ni siquiera ahora nosotros podemos ser conscientes de lo que está sucediendo. Y a mí me parece que a los peligros que se exponen los niños, niñas y adolescentes en el uso de TikTok, como es tan deliberado, están tan en contacto con tanta gente, con tanta cantidad de usuarios, tanto de las mismas redes, como de Instagram, en donde se replican esos videos que se suben. Es realmente alarmante la situación que se está viviendo. Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que muchos de los padres que sus hijos usan TikTok no saben que TikTok es una aplicación para mayores de 18 años. ¿De acuerdo? O sea, es que eso lo dice en su propia política de datos cuando te registras, pero bueno, claro, como estamos tan acostumbrados a hacer uso de cualquier aplicación mintiendo en la edad y lo normalizamos de esta manera, pues sencillamente yo creo que la mitad de los padres ni se lo plantean, y si se lo plantean es más triste todavía, pero bueno, en fin. Al hilo de esto, ya que estamos con Argentina y con Ecuador, me gustaría, aquí por ejemplo en España, yo digo que TikTok es para mayores de 18 años, pero está regulado que un mayor de 14 años puede disponer de sus datos, puede decidir con quién los comparte y puede decidir, cuando hablamos de datos, hablamos de el hecho de registrarse en una red social y el hecho de subir fotografías a esa red social, ¿no? A partir de los 14 años, el Reglamento Europeo de Protección de Datos dice que a partir de los 13, pero cada uno de los países puede incrementar esa edad hasta los 16, lo que considere oportuno, y en España, por ejemplo, se decidió a los 14. Entonces, me gustaría saber qué edades son las que se manejan para esto, si está regulado, en vuestros respectivos países. Por ejemplo, Daniela, en Ecuador, si hay alguna regulación, además que tenemos con nosotros precisamente a una de las autoras, aunque sea la normativa sobre protección de datos, pero bueno, ¿está regulado una edad mínima o más? ¿Y cuál es en Ecuador? Bueno, en Ecuador a partir de los 12 años existe ya en la normativa de protección de datos la posibilidad de decidir sobre nuestra información personal. Es súper importante justo el análisis que venían realizando tanto Darío como Ana al respecto. Creo que el impacto de las tecnologías de la información y comunicación, de las redes sociales, de estas tendencias, escuchaba a Guillermo hablar del síndrome del entrevistado. Nosotros ya ahora le decimos el síndrome del influencer, ¿no? La necesidad de andar contando todo lo que hacemos cada 5 minutos. Me levanté, desayuné, estaba en el baño, me bañé, acompáñame a ver qué me pongo, y todo lo que hacemos en el día, porque nos lleva y nos hace sentir que de alguna forma somos populares y que somos alguien en este nuevo entorno en el que nos estamos desarrollando. Y en este nuevo entorno, quizás para los más chiquitos es mucho más complicado entender o percibir el riesgo. Hay un estudio alemán
que establece que en el entorno digital la percepción de riesgo casi es nula, tanto para las personas adultas como para los niños, ¿no? O sea, si uno se para en un filito de un edificio, por ejemplo, siente ese vacío en el estómago, ¿no? De me puedo caer, algo malo me va a pasar, y esta alerta de algo malo pasa y me previene de yo lanzarme de una altura muy, muy grande. Pero en internet o en el entorno digital esta percepción de riesgo no existe. Y por eso es importante generar destrezas y habilidades digitales, porque no se trata de satanizar el uso de las redes sociales o decir, ¿saben qué? Facebook es totalmente malo, Twitter es totalmente malo, TikTok es malo, porque los niños son muchas veces, no en todos los casos, pero los mismos niños son los que mamá quiero yo hacer mi video porque ya mi amiguita lo hizo, o porque mis amigos del barrio lo están haciendo, y todo el mundo gana dinero incluso con esto de ser TikToker, ¿no? Entonces, lo que se busca realmente es generar esta destreza en el niño, que conozca y que sepa, por ejemplo, en este caso que nos comentaba Ana, de no hacerse el video con el uniforme del colegio, por ejemplo, ¿no? Como, ten este cuidado, haz tu video, baila, está muy bien, pero no lo hagas con el uniforme del colegio, porque independientemente de eso lo van a seguir haciendo, porque es la tendencia actual, ¿no? Creo que también es súper importante que entendamos que, claro, la normativa en esto, el tema de la edad y la capacidad para ciertas cosas está enfocada en el entorno físico, no en el entorno digital. Yo creo que ya los bebés nacen sabiendo cómo usar un celular, cómo usar una computadora. De hecho, tengo yo mi sobrinito y mi sobrinita que literalmente me quitan el teléfono y ya saben usar YouTube y ponerse su Peppa Pig y ponerse sus cosas raras ahí. Entonces uno dice, bueno, yo tuve que aprender a hacerlo, ¿no? Tenía que medio monear las cositas para saber cómo se hace, pero ellos ya nacen así. Entonces nosotros también tenemos que aprender a adaptarnos y a generarles este conocimiento, esta conciencia y esta sensibilidad para que lo hagan de una forma segura y que ya no sea tan peligroso para ellos, ¿no? Siempre va a ser peligroso, no creo que podamos eliminar el riesgo en redes, pero sí podemos mitigarlo un poco y prevenirlo también. Estoy viendo por los comentarios que están poniendo los compañeros de realización que tenemos por ahí a Hugo Shepard todavía liado, ¿sí? En el chat. Yo creo que nos puede contactar por Telegram, porque creo que, sé quién es un abogado de aquí de Coruña, y le podíamos mandar un enlace y que entre al debate, ¿eh? Sí, lo tienes localizado por ahí, vea. Hugo, que sé que me estás escuchando, haz presencia con el WhatsApp de Atlantics, que te mandamos el enlace, y si quieres participas en este debate, que yo veo que está haciendo comentarios. Dice, sí, soy mayor de 18 años, es la mayor mentira de Internet. Sí, efectivamente, claro que sí. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo esto en directo. Y somos capaces de que entre Hugo, que seguramente que tiene algún aporte importante. Hugo es un colaborador habitual del programa y con el que nos hemos visto por ahí ya en algunos escenarios, hemos estado en colegios hablando sobre algo de lo que él también sabe mucho, obviamente como abogado que tiene que ver con todo esto de la normativa y la privacidad. Y después estoy viendo ya a Carlos en la sala de espera. Vale, tiene problemas de conexión, es una pena, porque Carlos Lagarón es un colaborador también que, bueno, está con problemas de conexión y no se puede. Sí, ha hecho una pregunta él, me ha trasladado una pregunta y me decía Carlos, dice: ¿les puedes preguntar si por la pandemia, debido al uso de la tecnología, han surgido todo tipo de gurús o vendehumos, le llama él, concursos de todo tipo que hayan aumentado las estafas? Yo no sé si esto de la pandemia habéis visto que ha habido algún resurgir de primero, las estafas en Internet, y segundo, las estafas relacionadas pues con... Él le llama vendehumo, no sé si entendéis la expresión de... ¿Vale? Somos argentinos, ¿cómo no? Entonces, como veo que hemos pinchado un hueso, como decimos aquí, por favor, entrar sin ningún problema
Y, por ejemplo, pues Guillermo, cuéntanos que si la pandemia ha traído más picaresca ese concepto tan nuestro, ¿no? Sí, por ahí, más allá de las estafas, vende humo, o sea, aquel vende humo, digamos, por lo menos la acepción argentina sería aquel que dice saber más de lo que sabe. Vale, bien. O aquel que engrandece su figura bajo algún tipo de rótulo, título o verbo florido, como este que estoy intentando utilizar. Vale. Es aquel que miente o que se hace, o sea, o que lo que habla no es realmente algo tan profundo como lo que puede llegar a ser. Teniendo de decir, bueno, los vendehumos han estado toda su vida y desgraciadamente el argentino tiene un concepto o tiene una cercanía bastante grande con estas cuestiones, por ahí no sé si qué opina Ana, pero yo hace muchos años que estoy en el ambiente insisto, desde el año 97 que estoy, y he conocido unos cuantos de estos que dicen saber más de lo que saben en realidad. Pero sí, por ahí lo que ha permitido estas cuestiones es el crecimiento, la mentira o el ingenio. El ingenio que genera, que permite la tecnología y la facilidad con la cual uno se acerca a otra gente ha facilitado las estafas. Acá en Argentina se han dado hace muy poquito una enorme cantidad de estafas o de ciberestafas vinculados a unos préstamos preaprobados que otorgan los bancos. Esto es, uno cobra, por ejemplo, no sé, se los pongo en dólares o en euros para que ustedes entiendan mejor, ¿no? Hagamos de cuenta que yo tengo un recibo de sueldo y que cobro mis saberes a través de una cuenta bancaria y que cobro, no sé, 500 euros. Ojalá, no lo hago, pero ojalá lo cobrara esos 500 euros. Y resulta que mi límite, normalmente, si yo quiero sacar un crédito, si se me ocurre pedirlo, me dice, bueno, te damos por tu historial crediticio 10 euros y tenés que conformarte. Pero, por otro lado, te ponen un crédito preaprobado, es decir, que vos únicamente haciéndole clic en aceptar algo, te otorgan, hagamos de cuenta, qué sé yo, 10.000 euros. Así, de la nada. Entonces, ¿qué pasa? La gente recibe un llamado, alguna de las estafas más comunes que se dieron en estos tiempos, fue, hola, ¿qué tal? Nos comunicamos del Ministerio de Salud de la Nación, queremos informarle que usted tiene turno para ir a vacunarse. La gente, muy contenta, dice, uy, qué maravilla. Entonces dice, ¿usted, su nombre es tal? Sí, soy yo. ¿Su documento de identidad es tal? Sí, ese soy yo. ¿Y usted vive en tal lado? Sí, ese soy yo, o sea, no hay forma de errarle. Ah, muy bien, le va a llegar un código que por favor usted nos tiene que decir para verificar su identidad. Llega un código, la gente está recontenta porque la van a vacunar, mira, se lo dice a la otra persona y ese código en realidad se ha generado para cambiar el usuario, para cambiar la contraseña de nuestro home banking. Entran, aceptan ese crédito preaprobado, se lo transfieren a otras cuentas mulas, le decimos nosotros, o estas cuentas así que ni siquiera pertenecen a ellos, que hacen un montón de triangulaciones y se van. Uno se queda con una deuda, que hoy por hoy con la economía argentina, quedarse con una deuda de 10.000 euros es una guarangada, guarangada es algo muy exorbitante, a una tasa del 91.93%, por ejemplo, tengo casos así, y el delincuente se lleva esto. Bueno, estas cuestiones por ahí, que es el cuento del tío, también le decimos en Argentina, o bien son ciberestafas que uno las encara más que por el lado penal, por el lado de defensa del consumidor, porque entendemos que el usuario del banco, en estos casos, el banco no ha tomado los debidos recaudos y ha protegido lo suficiente a su cliente. Fantástico. Bueno, tenemos ya con nosotros al final ha venido Hugo. Muy buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Santi. ¿Qué tal, gente? Sí. No tengo la escaleta a mano, así que no sé con quién... No te preocupes, que te presento ahora. Voy a pedir a la realización si me pueden subir un poquito más el volumen de Hugo. A ver ahora. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, en el garaje de mis suegros. Bueno. Soy el que tiene la oficina menos nada, pero bueno. Hugo Pastoriza es un abogado también experto en derecho TIC
y un buen amigo de aquí de Coruña, de España. Y pues estamos conversando, Hugo, como estabas viendo que estabas comentando en redes sociales, con gente de la plataforma, o le vamos a llamar Guillermo, ¿puedo decir aspirante fundación? Lo digo por aquello de que algún día llegará, ¿no? Que es tenemos la personería iniciada, o sea, nos falta el papelito final que nos diga que tenemos personería jurídica, pero ya está la personería iniciada. Pues la futura fundación, que es el Derecho Informático, una plataforma, Hugo, que aglutina a 180 miembros, abogados, en la mayoría de ellos, de 12 países, Guillermo. De toda Latinoamérica. De toda Latinoamérica, ya está. Creo que salvo las Guyanas, el resto tenemos gente en todos lados. Tenemos gente en Chile, en Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina obviamente, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, México. Hay un venezolano viviendo en Estados Unidos, tenemos una argentina viviendo en Nigeria, un peruano viviendo en Francia, y españoles. Tenemos dos grandes amigos, Víctor Altimira Ábalos y Jorge Campanilla, que son de allí, de Barcelona. Jorge es de Vitoria, si no me equivoco, por ahí está cerca de ustedes. Es el titular de eventos jurídicos, una página fantástica. Y Víctor Altimira Ábalos, que tiene un estudio jurídico que se llama Iván Legal o algo así, que ellos colaboran muchísimo con una campaña que ahora se independizó, pero que nació dentro de la red, que se llama Mis Datos Soy Yo. Pues Jorge lo conozco, vi una ponencia suya en las jornadas de delitos informáticos que monta el Congreso, los de Santiago, lo monta el CPTIG, el CPTIG, sí. Ingenieros técnicos informáticos. Y la verdad es que es un profesional muy bueno, hablo del Big Data, del dato en sí. Y no conozco el resto de nombres, pero si están al nivel de Jorge Campanillas es impresionante. Yo hoy me estoy llevando una grata sorpresa porque veo que tienen por lo menos una generación que viene detrás sumamente interesante, con un discurso muy claro, ¿de acuerdo? Y que creo que tienen un enorme futuro, sin duda alguna. ¿Puedo decir una cosa por lo que comentó Guillermo de las estafas estas, de las ofertas? Por favor. Tu aporte nos vendrá de maravilla, seguramente. Si hay algo que vimos muchas veces, mucho tiempo el año pasado, en 2020, sobre todo entre marzo y junio, fue la tele. Porque nos pasamos esos 2 meses encerrados en casa. Y me acuerdo que había un montón de anuncios de microcrédito. Y había uno que me llamó particularmente la atención porque decía: ¿sabes qué tienen en común los créditos de esta marca con la lista de los Reyes Godos? Que tienen 0 interés. Y abajo te ponía un texto en letra minúscula que decía: solo para préstamos de hasta 400 euros, pagando al final, en un plazo de un mes, una devolución de 479 euros en una cuota en concepto de compensación o algo así. En plan, los contratos son los que son y no lo que las partes dicen que son. Eso es un interés de libro. Pero vendían la moto como fuese, y en este caso en España, con la gente esperando para cobrar el ERTE y necesitando llenar la nevera, pues estas, llamémoslo estafas, estaban ahí al orden del día, estaban día sí día también, y machacándote día tras día mientras tú esperabas a que saliese el político de turno y el doctor Simón a contarte, bueno, creo que Fernando Simón no es doctor, pero aún así, a contarte cómo iba la pandemia. Y mucha gente picó seguro, pero seguro. A ver a dónde acaba. Reconozco que sí, que es cierto que se notó un incremento, no solamente en ese tipo de estafas, sino en la parte que me toca. Reconozco que sí, todos los delitos relacionados con el uso de la tecnología sufrieron un boom, y muchos relacionados sobre todo con el phishing, ¿no? Con el hecho de captar tus datos para después acceder a tus cuentas bancarias, con la excusa de cobrar los ERTES, con la excusa de, como decía Guillermo antes, de acceder a la vacuna, con la excusa de acceder a información que por lo visto era de interés para ti. El objetivo siempre era acceder a tu cuenta bancaria o a tu tarjeta de crédito para después ahí meterte, darte el palo, ¿no? Yo no sé si esta regulación, claro, el delito de phishing, Hugo, en nuestro país está regulado, sí, ¿vale? Como
como estafa. Como estafa, pero yo no sé si esa regulación, aprovechamos que tenemos aquí a gente de Argentina y de Ecuador y podemos hacer esta misma consulta. O sea, tenemos, Daniela, ¿tenemos regulado en Ecuador este tipo de delitos como es el del phishing? Daniela o Darío, me da igual. Estoy hablando justo a los dos que no están. Bueno, pues no te preocupes que entra Daniela ahora mismo. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Estábamos hablando, Daniela, que nos escuchabas. Cuéntanos. Sí. Bueno, respecto al tema de estafas, creo que en todo el mundo empezamos a ver este tipo de formas de engañar a las personas para obtener ciertos beneficios. Más aún, creo que este tiempo sirvió para aprovecharse de aquella gente que estaba desesperada por este tiempo en el que hubo cuarentenas, en el que hubo desempleo. Realmente fue demasiado fuerte. En Ecuador realmente hubieron varios problemas en donde incluso grandes bancos del país se vieron involucrados y tuvieron que hacer una devolución del dinero a aquellas personas que se vieron afectadas. En esa parte creo que en este país, la verdad, sí hemos podido adecuar la normativa de derechos del consumidor y la normativa en materia civil y en materia de superintendencia de bancos, en el caso de Ecuador, en materia financiera y bancaria, para lograr mitigar los efectos de estos de estas formas de cometer delitos, ¿no? Porque de estas estafas. Entonces, realmente sí, en Ecuador logramos que uno de los más grandes bancos devuelva a los clientes, que fueron bastantes en realidad, el dinero por el que se vieron perjudicados debido a que gente que se atacó o que se robó la base de datos y que empezaba a mandar estos mensajes y decía, bueno, dame este código en la similitud como lo contaban ustedes, lo empezó a hacer. Entonces, bueno, aquí sí sucedió. Y Ana, ¿en Argentina la regulación es similar? Sí, en Argentina está penado por la ley de delitos informáticos y está considerado como un delito. Lo que sucede en determinadas ocasiones, que es lo que por ahí contaba Guillermo un rato antes, que es como por ejemplo en este caso de las estafas bancarias, una regulación en materia consumeril o de defensa de los consumidores usuarios que es bastante protectora de los consumidores. Entonces, cuando, por ejemplo, se dieron y que en la actualidad se siguen dando estos casos de estafas bancarias y que fueron masivas, cuando se judicializaron estos casos, se recurrió por la Ley de Defensa del Consumidor, que por ahí es la ley que le garantizaba a las personas recibir la restitución de su dinero, y se iba en contra del banco y no así en contra de la persona que había cometido el delito, porque generalmente es difícil de ubicarla. Entonces se le reclama en la actualidad, mediante la Ley de Defensa del Consumidor, a los bancos que no garantizaron la protección de esos usuarios. Y bueno, los fallos judiciales que estamos teniendo obligan a los bancos a restituir a los clientes el dinero que les fue cobrado o les sacaron de sus cuentas bancarias, y en algunos casos a pagar intereses por los daños y perjuicios que tuvo el cliente por esta conducta del banco, que no pudo garantizar la seguridad y la protección que el usuario, el cliente de su entidad financiera tiene garantizado por la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, si está considerado como un delito, lo que sucede en la realidad es que en vez de ir por la denuncia como un delito penal, porque por lo general es muy difícil encontrar quién cometió ese delito, se va por defensa del consumidor y al que se le hace el reclamo es al banco.
Hugo, aquí en España nos podemos encontrar en una situación similar, lo que nos plantea Ana. Aquí también podemos resolver el tema por la vía mercantil o civil sin tener que ir a lo penal en un tema de estafa. En principio te puedo decir que con las tarjetas bancarias sí, la actuación con tarjetas bancarias está protegida y los bancos están obligados con ellas a resarcir, a devolver la cantidad. Lo único que tienes que aportar es una denuncia, una justificación de que has sido víctima de un delito en el cual han utilizado tu tarjeta contra tu consentimiento, o robando los datos o robándola físicamente, para que el banco te devuelva la cantidad que esa persona con esos datos te ha robado. Luego ya si entramos en acceder a la cuenta con el código y demás, ya no te sé decir seguro, pero no me extrañaría. Eso mañana a Víctor. Sí, mañana la pregunta se la hacemos a Víctor. Y ya verás que, bueno, no sé lo que le voy a preguntar mañana a Víctor, no sé en qué condiciones estaré. Tú me decías hace un momento por redes sociales que estoy un poco lento. Vale, ya hablaremos, no te preocupes. Cafeína. Arrieros somos. Bueno, vamos a ver. Son las 3 menos 10 casi de la mañana aquí en España peninsular. Lo tengo que matizar porque hemos tenido algún invitado también de las Islas Canarias. Deben ser casi ya las 10 de la noche en Buenos Aires y casi las 8 de la tarde en Quito. Entonces, vamos a ir cerrando este bloque. Ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. La verdad es que ha sido un placer poder debatir de estas cosas en las que me apetece tanto aprender. Insisto, siendo una persona completamente ajena al mundo del derecho, ajena no, pero no soy de abogado como ustedes, doctores. No, sí os doy trabajo, eso sí, yo sí os doy trabajo, vale. Y bueno, así que nada, os voy a ir despidiendo, pero me apetece que si queréis dejar una frase, un titular, así a modo de colofón, ese es el momento. No sé, cualquier orden. El mismo orden con el que empecé. Primero, Dani, muchas gracias por haber participado con nosotros. Y si nos quieres dejar algún titular, es el momento. Ay, que no te oímos, Dani, que te has mutado. A ver si ha sido que te has mutado. A ver si vuelves ahora. ¿Ahí me escuchan? Sí. No, bueno, muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Para mí es muy interesante poder participar en iniciativas como esta. Sí, para mí una frase esencial ahora en el mundo y en el entorno digital en el que vivimos es que el conocimiento es poder y los datos son la base y nuestros derechos ahora son datificados, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias y que tengan un excelente programa. Muchísimas gracias. Darío, ¿sigues por ahí? Este es el hombre que de vez en cuando va, viene, pero siempre está presente. Sí, mil disculpas. Aquí la conexión me traicionó varias veces. No pidas disculpas. Somos malos nosotros por naturaleza y no podemos evitar meternos cuando vemos con alguien. No, que ha sido un placer tenerte en el programa. Que insisto, que me apetece mucho poner en valor, Guillermo, el grupo que tienes de jóvenes, que eso garantiza el futuro, y que te agradezco mucho, Darío, que hayas estado en el programa, y si nos quieres dejar un titular es el momento. Sí, no, más bien muchísimas gracias por hacerme partícipe de esta gran charla junto a todos ustedes que son unos cracks. Definitivamente en lo que se pueda aportar en ideas siempre estoy dispuesto y a las órdenes. Y una frase que yo puedo dejar es que si bien nosotros no podemos controlar la cantidad de información que tenemos en Internet, en cambio sí somos responsables de qué es lo que vamos a divulgar y con qué fines lo vamos a hacer. Entonces, siempre y cuando sean lícitos y éticos, estamos haciendo algo por esta sociedad. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que no se puede decir más clarito. Y voy a seguir con Ana. Lo mismo, muchísimas gracias por haber participado en este evento, en este ratito que hemos estado charlando, con este charco que tenemos en medio, que la tecnología ha permitido que sea mucho más cortito, y que nos dejes un titular. Bueno, primero que nada, gracias, me sumo a los agradecimientos de Daniel y de Darío por la invitación, y felicitarlos a ustedes por esta iniciativa y por el evento que están generando.
por todo lo que pasó, felicitaciones, y para lo que viene, éxitos, y que pueda seguir desarrollándose así como viene, que es espectacular. Y en cuanto al cierre, me parece que más que una frase, me gustaría dejar alguna reflexión de algún modo que tiene que ver con todo esto que hemos venido charlando, que la globalización nos ha permitido estar en contacto, y eso no solamente es una ventaja, sino que nos impulsa a poder trabajar todos juntos y coordinar para que todas las desventajas que la tecnología trae consigo la podamos trabajar en conjunto y podamos seguir vinculándonos con el menor impacto negativo posible. Así es que eso me gustaría llevarme como reflexión de la charla amena que hemos tenido en el día de hoy. Buenas noches para todos. Pues muchísimas gracias. Guillermo, ha sido un enorme placer haber charlado con vosotros. Me quedo alucinado, de verdad que me parece que es un proyecto brillante. Ya te lo comenté en su momento cuando empezamos a hablar para organizar todo esto. El derecho informático me parece que es lo he dicho, es un proyecto brillante, y que para empezar los tenemos que dar las gracias, porque gran parte, los culpables de que hoy estemos aquí y que esto sea posible es gracias a vosotros, ¿no? Muchísimas gracias, y si nos quieres dejar un titular, yo encantadísimo. No, el agradecido soy yo porque nos hayan permitido charlar con ustedes en este ratito. Desde el primer momento que vi la iniciativa de Atlantix en general, yo les comenté que me parecía maravilloso lo que estaban haciendo, que la única forma de crecer que tenemos es apoyándonos unos a otros y viendo a ver cómo podemos colaborar. Como reflexión final o como título sería... está la locura suprema, hay gente que necesita de nuestra ayuda. Si estamos acá y estamos en todos lados, ¿por qué no colaborar? Entren a lalocurasuprema.es, fíjense cómo se podemos recaudar fondos para este banco de alimentos de Rías Altas. Ojalá podamos colaborar en muchísimas iniciativas más donde podamos acercar algún tipo de colaboración de algo a la gente que más lo necesita, acá, en la otra punta del mundo, con un charco de por medio, o en el centro del mundo, como los muchachos de Ecuador. Estamos acá, estamos en todos lados, pero hoy necesitamos estar allí con Rías Altas y este banco de alimentos. Pues muchísimas gracias. Hugo, ¿lo tenemos por ahí? No, Hugo sí, hombre. Hugo, yo como te veo que estás poco dormilón, yo no te descarto el que sigas enganchado aquí a lo que quieras, ¿vale? Yo tengo los horarios de Batman, ¿qué quieres que te diga? Vale, pues entonces nos me vas a pedir una conclusión. No, a ti no te pido conclusiones, porque entonces me comes el programa, que te conozco. Si hablasteis del síndrome del entrevistado, yo como no te hablé del síndrome de impostor que tengo ahora mismo. ¿Sí? Pues cabe para ello. ¿Me pones con doctores? Bueno, pues lo dicho, un placer, ha sido charlar con vosotros, ha sido muy gratificante. Me llevo un montón de notas, y además, como esto queda grabado, me las voy a repasar después. Y nada más, que nos vamos a ir a cortar 5 minutitos a música, ponemos nuestra cortinilla y volvemos enseguida con otro entrevistado muy interesante, que es Daniel, y que es un profesor muy singular, ya lo verán ustedes. Nos vemos enseguida. Do what you want when you want it. If you stay on